Pues buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por sumarse a nuestra conferencia de prensa del día de hoy. Nos acompaña Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, y les vamos a presentar las cifras de la industria y después tendremos nuestra sesión de preguntas. Norma, adelante. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, mil gracias a todos y gracias por estar siempre atentos a nuestras conferencias de prensa. Ahora vamos a compartirles algunas cifras del sector. Yo creo que es una reflexión bien interesante porque, bueno, nos enfrentamos a un año 2022 en el que, pues finalmente la economía creció a un ritmo mucho mayor al que esperábamos, ¿no? Con ello, pues se prevé que el PIB haya crecido pues en torno al 2.7% en su conjunto en el 2022, ¿no? Bueno, no obstante, vimos también tipos de interés y de inflación ligeramente más altos y al final del año, pues vemos un contexto también, pues con una ligera desaceleración económica, ¿no? Que lo que está haciendo, pues es que al cierre del año, pues hayamos tenido un último trimestre con un poquito menos de dinamismo y así estamos comenzando el 2023, ¿no? Entonces, estas son las cifras que queremos compartirles. En este sentido, bueno, pues mencionarles que el sector asegurador ha seguido demostrando su fortaleza financiera para apoyar la estabilidad económica del país y de muchas familias en México. Somos el tercer inversionista institucional más relevante del país y bueno, eso también es muy importante porque con todas las inversiones que tiene nuestro sector, pues apoyamos de manera muy importante todo lo que son las actividades productivas del país, ¿no? Y sobre todo porque como sector asegurador tenemos una proporción muy relevante de los bonos que emite el gobierno. Entonces, con esto, pues apoyamos mucho a este desarrollo. También quisiera mencionarles otra cifra que es muy interesante y que vale la pena recordar y que demostró también la fortaleza financiera de nuestro sector. Durante toda la pandemia pagamos alrededor de 62,104 millones de pesos a los asegurados por COVID, tanto en vida como en gastos médicos. Y bueno, cuando hablamos de qué tanta relevancia tiene el sector en cuanto pues a las sumas aseguradas, al patrimonio que estamos asegurando, tanto de las familias como de los estados, como de las industrias, etcétera, pues en general tenemos una suma asegurada que asciende a 345,6 billones de pesos. Es decir, para tener una idea de lo que significa esta cifra, estamos asegurando cerca de 13 veces el PIB nacional. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí también comentar que la industria de seguros es sólida y solvente y al cierre del año conservaba un requerimiento de capital 3 veces por encima de lo que establece la ley. Es decir, el sector asegurador tiene un capital que le permite enfrentar pues este tipo de eventualidades como las que sufrimos con la pandemia, que era algo completamente imprevisto. Y bueno, sigue marcando el gran compromiso que tiene la industria por permanecer asegurando a las familias mexicanas. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Esta gráfica también es muy interesante. Fíjense que el sector asegurador el año pasado pagó 412,000 millones de pesos a los asegurados. Es decir, hubo un aumento de 3,1% en comparación con el año anterior. Y sin duda aquí lo que vemos es que todo lo que tiene que ver con la operación de vida es el ramo que más pagó a los asegurados, con 172,719 millones de pesos.
¿sí? Le sigue accidentes y enfermedades con 91,284 millones de pesos. Aquí podemos ver que accidentes y enfermedades continuó pagando incluso montos por encima del que habíamos tenido en el 2022, donde estábamos todavía pues en plena pandemia, ¿no? En tercer lugar se ubican los seguros de automóviles con 82,815 millones de pesos, seguido por daños sin autos con 40,050 y finalmente los seguros de pensiones con 25,462 millones de pesos. Es decir, este último monto, pues es el que corresponde a las pensiones de la Seguridad Social, en las que el sector asegurador, pues, participa pagando estas pensiones, ¿no? Si me ayudan con la siguiente lámina, la siguiente lámina también es muy interesante porque aquí lo que estamos reflejando son las primas que recibió el sector asegurador el año pasado. Estamos hablando de que las primas de seguros totalizaron 666,940 millones de pesos. Esta cifra es muy interesante porque pues nos deja ver que hubo un incremento del cercano al 14% respecto al año inmediato anterior, ¿no? Perdón, no es cercano al 14%, lo estoy viendo mal. Déjenme ver. En términos nominales, la variación que tuvo el sector fue de 5,3%. Aquí sí una disculpa. Y podemos apreciar, por ejemplo, el sector asegurador. El sector asegurador, pues, sigue reflejando esta gran relevancia y esta madurez. Cuando hablamos de un sector asegurador sumamente maduro, lo que podemos apreciar es que tanto vida como pensiones y accidentes y enfermedades, que son aquellos seguros que cubren a las personas, son los que tienen la participación más relevante. Y aquí, bueno, lo podemos apreciar, los seguros de vida siguen teniendo una participación muy relevante en nuestro país, ¿sí? Las primas ascendieron a 259,244 millones de pesos, con una variación en términos nominales de 3,9%, pero si consideramos el efecto de la inflación y lo ponemos en cifras reales, en términos reales, pues podemos apreciar que hubo una ligera disminución de 3,6% en términos reales. También lo que podemos apreciar en accidentes y enfermedades es que hubo un incremento en términos nominales de 14,3%. Si descontamos el efecto de la inflación, vemos que las primas crecieron en el sector 6,1%. Algo que es bien interesante es que podríamos, de acuerdo a las cifras que tenemos, se mantuvo más o menos constante el número de asegurados en accidentes y enfermedades. Si vemos, por ejemplo, el ramo de automóviles, en automóviles tuvimos un incremento en cuanto a la prima de 11,6% respecto al año inmediato anterior. Y aquí, bueno, es bien natural tener este tipo de incremento. Sí, fue de 3,5 en términos reales, pues porque ya en el 2022 tuvimos mucha mayor movilidad y pues las personas comenzaron nuevamente a regresar al seguro de automóviles. Algunos habían durante la pandemia, bajaron sus coberturas únicamente a una cobertura muy sencillita de responsabilidad civil, porque pues en una buena temporada el coche estuvo sin moverse tanto, pero ya el año pasado que se reactiva todo esto, pues tuvimos un incremento también interesante. Daños sin autos. Daños sin autos, aquí vale la pena señalar
que hubo un crecimiento en términos nominales de 1.3%. Es bien interesante destacar que si nosotros revisamos las cifras de daños sin autos, durante este periodo, comparado con el año inmediato anterior, pues parecería ser que hubo pues, prácticamente un movimiento muy ligerito en cuanto a daños sin autos. Lo que ocurre es que tenemos que considerar también el efecto de la póliza que emitió Petróleos Mexicanos, que se emite para cubrir a Petróleos Mexicanos, que es una póliza multianual y esta fue emitida en el 2021. Sí, y al ser una póliza que abarca 2 años, si nosotros consideramos las primas que corresponden a cada uno de los años de cobertura, lo que hubiéramos visto en daños sin autos es que efectivamente hay una variación nominal de 12.1% con una variación en términos reales que marca un incremento de 4%. Al considerar estas cifras, ya una vez descontado este efecto que les decía que se recibe una prima muy grande por 2 años, al pues dividirla bien entre lo que hubiera correspondido a cada uno de estos periodos, pues lo que estamos observando es que realmente el sector asegurador hubiera presentado en su conjunto un crecimiento nominal de 7.2% y a su vez de menos 0.6% en términos reales. Es un poco para entender este comportamiento. Y también estamos observando un efecto interesante en estas cifras cuando hubo un par de compañías que se dieron cartera a otra empresa. Y aquí lo que nosotros estamos poniendo en la última columna es cómo se refleja este ajuste de movimiento de carteras. Y lo que estamos observando es que con este ajuste, considerando esas primas o esas reservas que se cedieron a esta compañía que tomó las carteras, pues realmente el sector asegurador se quedó prácticamente en tablas, ¿no? Podremos decir así, con una variación real de 0.1%. Esto es lo que nosotros observamos al cierre del 2022. Si se dan cuenta, pues habíamos platicado nosotros que esperábamos incrementos, pues alrededor de 8% nominal. Y es más o menos lo que estamos apreciando en estas cifras. Y les digo, fue un año muy bueno, fue un año en el que tuvimos pues mejores resultados de los que originalmente se habían previsto, pero bueno, comenzamos ya también a ver un poquito de desaceleración y podría yo comentarles que pues el año que viene se percibe pues un poco menos dinámico. Si me ayudan con la siguiente gráfica, esto es lo que les había comentado. Esta es la distribución de coberturas. Tenemos diciembre 2022 contra diciembre del 2021. Y bueno, podemos apreciar que se mantiene prácticamente la misma participación de mercado de los seguros que están relacionados con las personas. Y esto, bueno, indica una buena madurez de nuestro mercado asegurador mexicano y también subimos ligeramente, pues con respecto a las cifras que normalmente traíamos, andábamos en unos 62, 62, sí, más o menos 62, 60% en años previos en seguro de personas y con la pandemia, pues lo que vimos es que las personas están mucho más interiorizadas o mucho más preocupadas por mantener un seguro tanto de vida como de gastos médicos, ¿no?
Si me ayudan con la siguiente. Aquí también podemos ver algunas cifras bien interesantes respecto a la participación de mercado. El ramo de accidentes y enfermedades registró también un crecimiento de 6.1%. Aquí podemos ver cómo se distribuye el ramo de accidentes y enfermedades, pues tiene, la operación de accidentes y enfermedades tiene 3 ramos: el de accidentes personales, el de gastos médicos y el de salud. Si vemos estas cifras, sin lugar a dudas, la parte de gastos médicos sigue representando, pues, la participación más relevante, y estas operaciones, pues, lo que indican es que hubo mucha mayor conciencia pues, de contar con un seguro de gastos médicos. Si me ayudan con la siguiente gráfica, aquí podemos ver esto que les estaba yo mencionando. Todavía no tenemos las cifras finales del 2022, pero lo que hemos visto es que creció ligeramente con respecto al 2021. Podríamos tal vez estar cercanos al 9.9 de la población asegurada. Pero vean, por ejemplo, la población protegida con el seguro de gastos médicos, si tomamos la última década, aumentó en un 60%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues estamos asegurando hoy alrededor de 12.5 millones de personas. Ha crecido de manera interesante, hubo mucha mayor conciencia durante la pandemia, pues de contar con una protección que permitiera, pues, hacer frente a enfermedades imprevistas, ¿no? Como pudo haber sido el COVID. Y también, pues, el sector asegurador respondió, pues, yo creo que de manera muy acertada, pues, asegurando en todos los casos, pues, este riesgo, ¿no? En algunas compañías estaba como una exclusión la epidemia o la pandemia, pero las aseguradoras hicieron el cambio en condiciones generales para cubrir en todos los casos, pues, esta enfermedad. Aquí, pues, se recoge de manera muy clara y podemos apreciar esta tendencia. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, aquí también lo que podemos ver es que las primas de automóviles representan 120 mil millones de pesos, ¿sí? Creció respecto al año anterior, pero yo les decía que el año anterior fue un año ligeramente atípico porque, pues, disminuye la movilidad, pero en el momento en el que 2022 comienza a reactivarse la economía, pues lo que podemos ver es que nuevamente comienza también a tener un mayor dinamismo, y las personas requieren contar con su seguro de automóviles. La parte más relevante está en autos residentes, es el seguro de automóviles que conocemos tradicionalmente, seguido, pues, de camiones, algunas otras obligaciones, y el autoturista, que es para aquellas personas que ingresan a territorio nacional y que quieren estar asegurados en México, ¿no? Entonces es por pequeños internamientos aquí. Muy bien. Aquí también, bueno, ya tuvimos nosotros nuestra conferencia de prensa de vehículos robados. Es simplemente señalar cuál es el top de los 5 estados con vehículos asegurados robados. Y bueno, pues destaca en números absolutos el Estado de México, seguido de Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Guanajuato. Si me ayudan con la siguiente. En esta gráfica, lo que nosotros estamos viendo es las primas directas del seguro de vida, que ascienden a 259 mil millones de pesos. Es interesante ver cómo tenemos dividido tanto en seguros de vida individual, que en su gran mayoría son adquiridos, pues, de manera voluntaria por las personas. Tuvimos un incremento de 2021 a 2022, pero también en los seguros que adquieren las empresas para ofrecer esta cobertura a los empleados. Y hubo también un incremento
como lo podemos apreciar en estas láminas. Si me ayudan, ajá, aquí es interesante ver y estamos poniendo solamente los seguros de vida individual que se han incrementado también en los últimos años. Estas son las cifras en millones de población asegurada y podemos apreciar, pues en la última década pasamos de 7.8 millones de personas aseguradas, les digo, con un seguro voluntario e individual a 11.3 millones. Y estamos también estimando que para el 2022, pues esta cifra se mantenga, creció ligeramente, tal vez un 5% por encima del 11.3. Pero bueno, estamos todavía en espera de tener las cifras finales. Es bien interesante, pues, apreciar esto y sobre todo el darnos cuenta que finalmente la pandemia generó mayor conciencia en las personas sobre la necesidad de contar con un seguro de vida. Y esto lo estamos apreciando. Si consideráramos, por ejemplo, a todos los demás seguros que otorgan las empresas, pues estamos hablando ya de cerca de 90 millones de pólizas. Pero bueno, ustedes saben que esas tienen que ver, pues, que una persona puede tener a lo mejor más de una póliza, ya cuando estamos hablando de un grupo, ¿no? De las pólizas del seguro de grupo, porque pues se otorgan cuando compra uno una vivienda o cuando tiene uno tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, pues sí vemos también que ha habido un mayor dinamismo y sobre todo en aquellos seguros grupales que otorgan las empresas. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí lo que podemos apreciar es también cómo se están distribuyendo las primas directas de daños sin autos. No, estas son las cifras contables que les compartí, no traen este efecto que habíamos visto de prorratar la póliza que cubre a petróleos mexicanos. Estas son cifras contables, nada más. Y lo que podemos nosotros apreciar, pues es que también tenemos coberturas bien interesantes, ¿no? Vale destacar aquí que tenemos el riesgo de diversos como uno de los ramos más relevantes. Muchas veces en este ramo de diversos es donde aparecen pues, las grandes pólizas del gobierno, ¿sí? Seguido de esto tenemos las pólizas que cubren riesgos catastróficos. Ustedes recuerdan que esto también es bien importante. México pues tiene una situación o una posición pues en donde enfrentamos una gran cantidad de desastres naturales como pueden ser terremotos, huracanes, ¿no? Erupción volcánica. Y bueno, esto también se ve reflejado en que hay un crecimiento también muy importante en pues en cuanto a la conciencia de tener un seguro para riesgos catastróficos. Y bueno, pues aquí también apreciamos después de esto que, por ejemplo, el ramo de incendio es otro que también tiene una relevancia bien interesante. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, pues aquí, como para redondear todos estos mensajes, lo que podemos apreciar y que también hemos compartido con ustedes en otras conferencias de prensa, pues es que finalmente el seguro está para proteger a las familias mexicanas, el seguro está, pues tiene toda esta solidez. Podríamos decir que estamos nosotros muy acostumbrados a asegurar los riesgos y los riesgos pues de estas magnitudes, ¿no? Por excelencia, no podemos ver lo que yo les mencionaba, los riesgos ligados a la naturaleza, que si vemos los 10 eventos más importantes que ha enfrentado el sector asegurador a lo largo de la historia, ¿de qué estamos poniendo el monto en millones de dólares para poderlo hacer comparable? Pues sin duda, pues los huracanes, los sismos, son aquellos que tienen
pues un lugar preponderante, ¿no? Pero también vimos que la pandemia COVID, pues se ubicó y hasta el momento es el evento, pues, más importante que ha cubierto nuestro sector asegurador, más de 3,200 millones de pesos. Entonces, bueno, pues es platicarles estas cifras. Esto es lo que queríamos compartirles. Y bueno, pues estamos atentos por si hubiese alguna duda. Con mucho gusto, con mucho gusto pues lo podemos platicar. Muchas gracias, Norma. Tenemos una pregunta de Clara Cepeda. Adelante, Clara. Sí, buenos días. Buenos días, Clara. Norma, a mí me gustaría saber, no sé si tengan realmente el conjunto de la población asegurada, o sea, ya sea de todos los seguros que hay en México, si tienen la población asegurada total, individual y también si es posible por grupo. Y mi segunda pregunta es, ¿la MIS o el sector está satisfecho con el crecimiento que se ha tenido de la profundidad del seguro en México, dado que si bien sí aumentó la conciencia durante la pandemia, no sé qué tanto ustedes esperaban o esperarían que se acelerara más rápido esa penetración? No sé si fue baja ese apretar de paso en los seguros o ustedes lo ven adecuado. Gracias. Sí, muchas gracias. Mira, no sé si cuando te refieres al número de personas aseguradas, te refieres únicamente a gastos médicos y a vida. Aquí sí tenemos en la parte de gastos médicos, mencionaba yo que tenemos una cobertura cercana a 12,5 millones de personas, ¿no? Eso es lo que tenemos. Si hablamos, por ejemplo, al cierre del año, 12,5 millones de personas en la parte de gastos médicos. En la parte de vida, pues estamos hablando de poco más de, también cercano a los 12 millones en vida individual. No sé si esa era tu pregunta de manera específica. Sí, no, yo, o sea, tenía la idea de que quizás se podría saber más o menos el número total de asegurados en México, vamos, en general de todos los seguros que se ofrecen en México. No sé si se pueda tener ese dato. Mira, te podría yo mencionar algunas cosas. No sabemos todo así como el número de asegurados. No es que no lo tengamos. Tenemos el número de pólizas en algunos seguros. Por ejemplo, yo te diría que en automóviles tenemos pues, un número bien importante de pólizas aseguradas, ¿no? Pero no necesariamente coincide con los asegurados. Tenemos, por ejemplo, alrededor de 16 millones de pólizas aseguradas, pero podría ser que una persona tenga 2 o 3 pólizas. Entonces, si quieres, con mucho gusto te compartimos esta información que tenemos en algunos casos por asegurado. Cuando compartimos nosotros, por ejemplo, gastos médicos, sabemos que corresponde a las personas, ¿no? 12,5 millones. En vida, compartimos seguros individuales porque sabemos que cerca de los 12 millones de personas aseguradas corresponden pues a una persona. Pero cuando hablamos de pólizas, si yo te digo, tenemos cerca de 80 millones de pólizas en los seguros de grupo vida, ahí puede ser que se esté repitiendo la misma persona. Entonces, no hay una relación directa entre personas aseguradas. En número de pólizas tenemos pues muchas
pero no necesariamente coinciden con personas distintas. Puedo tener a la misma persona asegurada en autos, en vida, en gastos médicos, en casa habitación, y por eso no te podría yo decir tal porcentaje es el de la población, ¿no? Lo podemos compartir como lo tenemos, y con mucho gusto te lo mandamos. Pero te digo, unas son pólizas y otro es tantos autos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en automóviles 15.7 millones en todos los usos. Autos particulares tenemos asegurados 11.9 millones. Ahí sí te podría decir que ese 11.9, pues más o menos coincidiría con número de asegurados, pero te digo, si una persona tiene varios coches a su nombre, me desvirtúa un poquito el saber cuál es. Lo que sí te podemos decir es que del parque vehicular, pues hay cerca de un 30% de cobertura. Es así como hacemos nosotros nuestras comparaciones. Sí, y bueno. Gracias. Sí, Clara. Y bueno, espero que con esto te ayude y si no te mandamos, pues te digo, te mandamos esta información con esos pequeños detalles, ¿no? Sí, y ¿qué es lo que nosotros como sector asegurador hemos estado trabajando en que haya mucha mayor cobertura, que haya mucha mayor difusión, que las personas también tengan un acceso mucho más grande a los seguros? Me preguntabas que si estamos satisfechos. Yo te podría decir que no, nunca estamos satisfechos, ¿no? Ha habido algunos indicadores que nos dicen que sí ha crecido el número de personas aseguradas, ¿no? Indicadores muy interesantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con microseguros. Cuando comenzaron los microseguros en México, pues había muy pocos seguros. Te pongo un ejemplo muy claro, microseguros, por ejemplo, para vida, ¿no? En donde nosotros sabemos que son seguros a lo mejor muy pequeñitos, sumas aseguradas pequeñas, pero que sin duda cambian la vida de una familia, de una persona. Ya al cierre del 2022 tenemos pues alrededor de 15 millones de microseguros. Y bueno, para nosotros es muy importante el seguir trabajando, pues en que haya cada vez una mayor conciencia de la necesidad de asegurarse, pero por otro lado, pues que también lleguemos a todas las porciones de la población que no cuentan con esta protección. Creo yo que los microseguros ayudan a cubrir una parte interesante que antes de que surgieran estos productos, pues no tenían cobertura. Ahora lo que buscamos, pues, es que haya mucha mayor penetración. Ustedes no se acuerdan porque son muy jovencitos, pero ahora tenemos una penetración cercana al 2.6% con respecto al PIB, ¿no? Hace tal vez unos 20 años estábamos en penetraciones mucho más bajitas, 1.3, 1.4. Entonces, ha habido un avance, pero nosotros quisiéramos que sea esto mucho mayor y por eso como sector asegurador hemos trabajado mucho y de mano, por ejemplo, de nuestros reguladores, estamos tratando de impulsar la educación financiera y bueno, pues tratar de hacer que estos productos sean mucho más accesibles. Uno de nuestros pilares básicos tiene que ver con los seguros inclusivos y seguiremos trabajando pues para agilizar todo. Hay algo que es bien interesante y en aquellos países con un desarrollo similar al nuestro, donde ha crecido de manera muy importante el seguro, pues es porque ha estado también cobijado de políticas públicas que impulsan su desarrollo, ¿no? Como el seguro agropecuario. Sin políticas públicas que lo impulsen, pues es muy difícil que pueda llegar pues a todos los agricultores, sobre todo los pequeños.
también ocurre de esta manera con otro tipo de seguros obligatorios que en otros países, ¿no? Nosotros estamos pues tratando de seguir impulsando todo esto. Y bueno, finalmente yo lo que te podría decir es que en el 2022 el sector asegurador no tuvo una caída abrupta como pudo haber tenido algún otro sector, ¿no? Y esto pues habla también de lo positivo que fue para el sector asegurador el poder haber participado y enfrentado una pandemia, ¿no? Yo te podría decir que nuestro sector ha sido fuerte y aún en épocas complicadas, con inflaciones pues también un poco altas, pues retomó un crecimiento importante. Entonces, vaya, tenemos este sentimiento tal vez encontrado, si queremos, digo, resultó bastante bien, pero también queremos seguir fortaleciendo toda esta cultura del seguro en México. Y perdón, ya me extendí, pero son temas que me apasionan, entonces disculpa. No, está Gracias, bien, muchas Norma. gracias. Antonio Hernández, adelante del Universal. Gracias, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Antonio. Sí, Antonio. Sí, solo un poco retomando este comentario que haces al final, Norma. El principal reto entonces para 2023 es este entorno de inflación. Ya vimos las cifras que nos presentan, incluso coinciden con otros indicadores, pues que la gente resistió la inflación y mantuvo sus pólizas, sobre todo en enfermedades. Y solamente puntualizar si el principal reto para el sector es la inflación, tasas de interés y que la gente pues haga el esfuerzo por seguir pagando seguros en un entorno complicado. Básicamente, ¿y cómo están viendo normas sobre todo lo que tiene que ver con este vandalismo, etcétera? Esto un poco, no sé si está reconfigurando el tipo de protección que están dando las aseguradoras. Son fenómenos cada vez más constantes en zonas particulares de México, pues se dan con frecuencia. Ese factor en particular, ¿cómo lo están viendo? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti. Fíjate que me mencionas algo que es interesante, pero el sector asegurador es un poquitito más, ¿cómo te diré? Como apoya mucho a la economía, también está muy interrelacionado con la economía. Yo te podría decir que hay muchos factores que afectan también o pueden impactar el desarrollo del sector asegurador. Uno de ellos, sin duda alguna, es, por ejemplo, el PIB. Si hay un crecimiento y un desarrollo muy fuerte en la economía y el PIB crece, normalmente el sector asegurador crece a un ritmo mucho más acelerado que el de la economía. Entonces, tuvimos un PIB cercano, vaya, se estima que vamos a terminar con el PIB cercano al 2.7. Eso, pues sin duda alguna, marcó pues uno de los retos, ¿no? Si trajéramos crecimientos mucho más altos, es muy probable que el sector creciera también de manera mucho más relevante, ¿no? El consumo privado, si el consumo privado crece, y si crece la inversión y crecen también las exportaciones, pues nuestro sector asegurador crece también con ello, ¿no? No obstante, también los tipos de interés y de inflación que fueron un poquito más altos y con el contexto externo, en una desaceleración económica, pues concluyeron en un crecimiento muchísimo más suave, ¿no? ¿Qué es lo que estamos previendo para el próximo año? El próximo año se estima, en algunos casos, algunos analistas han dado alguna estimación para el crecimiento del PIB del 1%. Esto sin duda alguna, pues marca que pudiese haber una desaceleración o que se vuelva un poquito más lento este crecimiento económico, ¿no? Provocado fundamentalmente por las condiciones de financiamiento.
Entonces, esto pudiera afectar también este crecimiento del sector. Cuando hay, por ejemplo, mucha obra pública, cuando hay, la economía se empieza a mover, pues también el sector asegurador cubre todo eso y sigue creciendo. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores que impactan, como te digo, no solamente la inflación, sino en general, pues, cómo está el ambiente macroeconómico internacional y nacional. No, es muy probable que, como mencionaba yo, pues que estemos enfrentando pues, una economía un poquitito más endurecida y que eso afecte al sector. No, afortunadamente, pues estamos viendo que la inflación parece empezar a controlarse, entonces, pues todo ello tendremos que ir viendo cómo se combina a lo largo del año. Pero te digo, son muchos factores los que han influido. Y bueno, pues con respecto a la pregunta sobre los riesgos sociales, pues estos riesgos son fenómenos que han estado cambiando y que van cambiando en muchas partes del mundo, en particular en América Latina, ¿no? Cuando los riesgos sociales se han modificado, el sector pues tiene también la obligación de ver cómo los analizas y cómo los mide. En México nosotros también estamos viendo cambios en estos riesgos. Por fortuna, todavía está muy lejano a lo que estamos viendo en otros lugares, ¿no? La AMIS siempre está trabajando para tratar de estar listos y de mantenernos vigentes en la manera de evaluar y de proteger estos riesgos adecuadamente. Eso es lo que yo te podría compartir, ¿no? Y bueno, pues estamos siempre muy atentos pues a ver qué es lo que está pasando y cómo apoyamos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Norma. Ana Martínez del Financiero. Bueno, voy a leer sus Eso Adelante, es lo que Ana. te iba a decir, no la escuchamos. Perdón, buenas tardes. Bueno, mi Buenas primera tardes. pregunta sería saber desde la AMIS cómo ven esta oferta de seguros en tiendas de conveniencia o con algunas alianzas que están haciendo con fintech autorizadas para dar diversos seguros, saber si cambiar la estrategia de canal de distribución podría beneficiar que más personas opten por asegurarse, es decir, como sentirlos más cerca para contratarlos. Y nada más una segunda pregunta a propósito de esto que mencionaban sobre el menor dinamismo que esperan en 2023. ¿Habrá alguna cifra que esperarían que cerrara el sector o todavía es muy pronto como para preverlo? Gracias. Sí, gracias a ti. Mira, respecto a lo último, todavía es muy pronto para preverlo. Tenemos que ir viendo cómo se comporta todo, porque como bien les decía, el desarrollo del sector es multifactorial, ¿no? Y vamos a ir todavía revisando cómo se comporta el primer trimestre del año, ya como para poder tener también una visión un poquito más clara. Lo que sí vemos es que pues, a nivel internacional estamos enfrentando una situación de cierta desaceleración que sin duda pues, podría pegarnos. Pero vaya, no estoy hablando de una catástrofe ni nada, ¿no? Si tuvimos un crecimiento en términos nominales el año pasado cercano a un 8%, pues es muy probable que estemos viendo un 6, un 5, ¿no? No es algo dramático. Eso sí lo quiero dejar muy claro, ¿no? Y bueno, respecto a la primera pregunta que me hacías, creo que ya se me olvidó. A ver, si me Sí, ayudas, Ana. sí, era sobre esta oferta que tienen tiendas de conveniencia y fintech para que contraten seguros. Ya, te voy a decir una cosa. Con mucho gusto te comento. Fíjate que realmente lo que ha ocurrido en el sector asegurador desde hace mucho tiempo es que estas más bien son empresas de tecnología, más que ser una fintech como tal, son empresas de tecnología que ofrecen apoyar a las compañías de seguros en distintas etapas
de la vida útil de un producto, ¿no? Algunas empresas de tecnología se han asociado con aseguradoras para permitirles distribuir el producto y llegar muchísimo más allá de lo que normalmente lo hacían. Entonces, eso es lo que estamos viendo, utilizando a lo mejor algunas plataformas. Es mucho más sencillo el vender productos. Estos productos son productos, por lo general, mucho más sencillos, productos empaquetaditos, ¿no? Donde no se requiere tal vez mucha asesoría, y es por eso que han estado utilizando todas estas ventajas. Yo creo que es algo natural después de la pandemia, en donde se necesitó, sobre todo en la época en la que hubo confinamiento, que pudiera haber una forma de acercarse al cliente y ofrecerle los productos. Entonces, estas empresas de tecnología utilizaron muy bien, pues, todas las herramientas y toda esta tecnología que tenían a la mano para poder trabajar de la mano del sector y pues poder estar mucho más cerca. Entonces, yo creo que al final es una alianza que puede funcionar bastante bien y que sin duda, pues, el sector asegurador venía ya explorando en los últimos años, ¿no? Muchas de ellas incluso tenían pues, su propia empresa de tecnología dentro de la aseguradora, lo que les permitió, pues, el que se pudieran reportar siniestros desde una app, ¿no? El comprar un seguro desde esa aplicación, etcétera. Entonces, pues, yo creo que, vaya, es algo que venía natural con el desarrollo, digital. Ok, gracias. Gracias a ti. Gracias, Norma. Y ahora tenemos una pregunta de Luis Ramírez de Yo Agente que voy a leer. ¿Perciben Sí. que hay mayor conciencia de asegurarse en la población de los estados en donde hay mayor número de vehículos asegurados con respecto a los estados en los que muestran índices menores de robo? Ejemplo, Estado de México y Guanajuato. Fíjate que sí vemos nosotros que hay un comportamiento bien interesante, pero vaya, en general hay muchos estados donde lo que sí estamos apreciando es que hay una mayor conciencia por asegurarnos, ¿no? Pero esto tiene más que ver con la movilidad que hay, con, con, con todas estas situaciones que puede haber en carretera. Sin duda alguna, cuando uno se entera que en tu municipio, en tu estado, hay mayor robos, pues este es un factor que puede empujar a generar esta conciencia, ¿no? Este es un factor que empuja muchísimo, que empuja mucho. No necesariamente donde hay más población es donde hay más cultura, sino donde ven las personas que necesitan este seguro por ejemplo, para protegerse contra el robo de los vehículos. Eso es lo que te podríamos decir, ¿no? Las grandes ciudades, por ejemplo, yo lo que te diría es que están muy comprometidas con un problema de salud pública, como pueden ser los accidentes viales. Entonces, ahí hay mucho mayor interés también por parte de los gobiernos para impulsar y promover el aseguramiento. Pero porque fundamentalmente en esos estados donde hay muchos accidentes viales, las personas que sufren los accidentes normalmente son pues los que no tienen nada que ver con el vehículo, el peatón, el ciclista, etcétera. Cuando ves que, por el contrario, cuando ves que están robando muchos vehículos, pues también dices, ay, mejor si le compro seguro, no vaya a pasar algo. Es como este efecto doble que estamos observando. Y tenemos una pregunta de Fernanda Murillo de Milenio. Ajá. Adelante, Fernanda.
Hola, buenas tardes. Hola, Fer. Retomando un poquito lo de las tiendas de conveniencia, hace poco el Oxxo anunció que iba a hacer una alianza con Chuf para asegurar autos de México a Estados Unidos. Usted acaba de mencionar que pues no lo ve como competencia porque son servicios muy especializados, y sí, pero Oxxo está creciendo demasiado en cuanto a su sistema financiero digital. ¿Ustedes cómo ven? O sea, en cualquier momento va a vender seguros de vida. Fíjate que estás tocando un punto bien interesante. Cuando surge la regulación de microseguros, ya no me acuerdo si fue nuestra primera regulación de microseguros por ahí del 2004, realmente lo que se estaba buscando es que el seguro llegara a lugares a los que normalmente no llega. Y esto podría ser a través de microfinancieras, ¿no? Como podría ser algunas, pues sí, algunas empresas que se encargan de otorgar créditos en ciertas localidades, en ciertos lugares remotos, pero también lo que se buscaba es que a través de tiendas que están en todos lados, pudiese ofrecerse un seguro. Y estos son los microseguros. Podría venderse un seguro de vida. No estamos hablando, sobre todo en los lugares en los que está dirigido, ¿no? En ciertos lugares donde no llega tan sencillo un agente de seguros o no llega tan fácil. Te digo, lo pensábamos en el 2004, no llegaba tan fácil el Internet para comprar una póliza a través de una página, de una empresa. Entonces, decíamos, está perfecto que en tiendas de conveniencia o incluso, no puedo mencionar las marcas, ¿no? Pero hay muchas tiendas departamentales que están prácticamente en cualquier parte del país, en pequeñas localidades, y que ahí se pudiera comprar un seguro accesible, un seguro, y yo les decía, estos microseguros son seguros muy simples, que tienen condiciones generales muy sencillas, que tienen una forma de reclamar también muy fácil, y era lo que se buscaba, incluso pues a través de camiones repartidores, de esos que ustedes saben que se reparten muchas cosas en todos los lugares, ¿no? Podrá no haber a lo mejor una gran antena en aquel tiempo, ¿no? De internet, etcétera, pero seguro, pues había refrescos, papitas, etcétera. Entonces, incluso a través de estos medios podían haberse distribuido productos. No se ve como una competencia, al contrario, se ve como un canal adicional, pues para poder llegar a estos lugares. Entonces, vaya, que no haya alguna excusa por parte de los posibles asegurados de que no hay una oficina, de que los agentes no llegan. Creemos nosotros que pueden ser, pues, una herramienta más para llegar y finalmente en otras partes del mundo han demostrado ser un elemento bien importante para la inclusión. Es por eso que no lo vemos mal, ¿no? Sí, justo inclusión, porque llegan a lugares donde no hay. O sea, hay más Oxxos que sucursales bancarias. Exactamente. Y te digo, ya hay más camiones repartidores de refrescos, en donde en su momento se decía, si el conductor o el chofer puede acercar este tipo de productos, también se vale, ¿no? Entonces, estamos abiertos a esos múltiples canales. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y tenemos una última pregunta de Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. Y dice, me comentan que las aseguradoras han elevado la póliza en el transporte de mercancía y que ya no quieren asegurarnos. Bueno, es curioso el comentario.
Nosotros presentamos recientemente cifras de robos de pólizas de mercancías y nosotros pues sí seguimos viendo que hay seguros, ¿no? Y que se siguen pagando. De hecho, pues como les presentaba ahorita, todo lo que tiene que ver con la parte de camiones, autotransporte, etcétera, transporte de mercancías, pues es un ramo que sigue y vaya, las compañías de seguros tienen la obligación, bueno, no la obligación moral, si quieres decirlo así, de seguir asegurando. Hay poco más de 20 compañías que nos reportan primas en el seguro de camiones. Y no vemos nosotros pues esta situación que nos comentas. Les digo, hay 20 opciones. En relación a transportes, pues hay poco más de 25 compañías que venden también este tipo de coberturas, ¿no? Donde cubren a las mercancías. No, vaya, es una actividad fundamental en nuestro país. Y bueno, hay muchas opciones. Yo creo que vale la pena que puedan explorar y hay también pues una competencia interesante entre todas estas aseguradoras. No sé si respondí a la pregunta. Pues muchas gracias, Norma. Esa fue la última pregunta. Les agradecemos a todos que se hayan conectado el día de hoy. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes.